estas cifras ya se conocían y se comentaban desde hace algunas semanas atrás. Sí, ya se conocían y se vienen conociendo, Alejandro. Hay que decir que la pobreza en la Argentina, en toda Latinoamérica, pero en la Argentina está golpeando muy fuerte ya hace muchas décadas, ¿no es cierto? El tema es que esto es progresivo y cada vez mayor cantidad de gente cae por debajo de los niveles de pobreza, y eso tiene que ver con distintos indicadores. Más allá de que uno pueda discutir el modo de medición y demás, o la metodología, pero lo cierto es que efectivamente estamos en un país que cada vez tiene mayor cantidad de pobreza y de indigencia, es decir, gente que no accede a la canasta básica total, y tampoco a la canasta básica alimentaria, que son los dos parámetros de medición para evaluar si alguien cae o no cae por debajo de esos parámetros, y por ende clasificarlos como pobres o indigentes. Aquel que no puede cubrir la canasta básica total es considerado pobre, y el que no puede cubrir ni siquiera la canasta básica alimentaria, que cubre fundamentalmente cuestiones de alimentos básicos, bueno, es considerado indigente. El problema es que en la Argentina cada vez mayor cantidad de argentinos y argentinas caen por debajo de esos parámetros, y eso son números realmente desoladores, porque alejan cada vez más de la posibilidad de la equidad y del acceso a determinados servicios básicos y esenciales, por supuesto cuestiones educativas, culturales, vivienda, todo lo que tiene que ver con poder acceder a cuestiones o a derechos que son prioritarios en la vida de cualquiera de nosotros. Así que es un número muy que destrece mucho, y cada publicación que se hace, tanto del INDEC, como es la que se conoce hace un tiempo, como del Observatorio Social que tiene la UCA, la Universidad Católica Argentina, que trabaja muy bien con este tema de la pobreza hace muchísimos años, bueno, realmente es un golpe en el medio del corazón, porque estamos hablando de personas, ¿no? Más allá del número, detrás de ese número, que es tremendo, que habla de más de la mitad de la población argentina, y en el caso de los menores de 14 años, 56% de los menores de 14 años inmersos en la pobreza, y eso habla del futuro, de las pocas posibilidades que van a tener esos chicos de acceder a niveles educativos como la gente, a criarse en hogares constituidos, que tengan, por supuesto, los servicios básicos y esenciales, bueno, todo lo que implica una situación de pobreza o de indigencia mucho peor, porque ahí ya tenés una cuestión subalimentaria. Bueno, eso, hablando del presente y del futuro, nos marca realmente una situación tremenda. Y tiene que ver con las cuestiones estructurales de la economía argentina, Alejandro. Cuestiones que tienen que ver con la inflación creciente, con los sucesivos déficits fiscales que tiene la Argentina, entonces permanentemente hay que recurrir a endeudamientos para financiar esos déficits. Es decir, da la impresión cuando uno analiza la historia económica de la Argentina y de las distintas regiones, porque de acuerdo a las regiones que uno analice también tiene distintas realidades, observa claramente que no ha habido en la Argentina, primero, una resolución de las cuestiones estructurales básicas, es decir, la falta de acceso a la tierra y a la vivienda ha sido un tema central, los procesos inflacionarios han sido un tema central, la inequidad en la distribución de los recursos, porque cuando uno analiza, hay un coeficiente que se llama coeficiente de Gini, que es una evaluación técnica que uno hace de la distribución de la riqueza. Ese coeficiente de Gini, a la medida que se acerque a 1, el resultado habla de mayor equidad, y cuando se acerca a 0, habla de mayor inequidad. Y la Argentina lamentablemente se va acercando a 0 cada vez más, con lo cual habla de que la distribución de los ingresos en nuestro país es cada vez más inequitativa, es decir, el 10% más rico de la población es cada vez más rico y acapara mayor cantidad de recursos, y el 10% más pobre, porque se mide por deciles, es cada vez más pobre. Entonces eso habla de la inequidad en la distribución, aun cuando tenemos un país rico potencialmente, tenemos recursos de todo tipo, no solo geográficos, sino también recursos naturales en distintas regiones de la Argentina, y sin embargo no hemos podido, no hemos sabido distribuir en forma más justa y más equitativa esa riqueza que tenemos, ni siquiera en algunos lugares la hemos podido explotar. Así que es una caracterización muy dura de la Argentina, que por supuesto ahora
con la pandemia encima, se ve mucho más brutalmente porque en los últimos meses, producto de la caída de la actividad económica, ha alejado mucho más entonces a niveles de clase media que existía en la Argentina, los ha hecho bajar en la escala social y estar ya casi otra vez dentro de los niveles de pobreza. Así que si uno proyecta esta situación en el futuro y de mantenerse en las condiciones actuales, vamos a tener todavía un país mucho más empobrecido del que tenemos. En Neuquén tenemos un problema de hace mucho tiempo de la existencia misma de esta provincia, ¿no? Que tiene que ver con la dependencia hacia la actividad hidrocarburífera, cómo la economía de la provincia está directamente ligada al éxito o al fracaso de los negocios petroleros. Y hoy, digamos, estamos en una instancia en donde la economía en el sector petrolero no arranca y no tenemos una herramienta de donde agarrarnos por el momento para poder comenzar a reemplazar lo que genera la actividad hidrocarburífera, ¿no? ¿Somos una provincia inviable, Fernando? Bueno, a ver, el hecho de ser una provincia de fuerte impronta hidrocarburífera tiene que ver primero con una cuestión geológica, es decir, tenemos en nuestro subsuelo una riqueza fenomenal que todavía no podemos explotarla en su magnitud o en todo su potencial, porque eso requiere de un grado de inversión muy grande que Argentina o la propia provincia de Neuquén no tiene para hacerlo por sí sola, es decir, requerimos de la inversión extranjera para poder explorar nuestros hidrocarburos en gran escala, ¿no? Lo podremos hacer en una pequeña escala, pero en gran escala necesitamos un gran nivel de inversión extranjera. Esa inversión extranjera no va a venir en la medida que uno no brinde ciertas seguridades jurídicas y estabilidad en términos económicos. Si vamos cambiando las reglas de juego permanentemente, es posible que esas grandes inversiones elijan otros lugares del mundo que también tienen reservorios como lo tiene la provincia de Neuquén para desarrollar sus negocios en esos otros países. Ahora bien, Neuquén efectivamente tiene un potencial enorme y el 60% de su producto bruto geográfico, es decir, de la cantidad de bienes y servicios que producimos en nuestra provincia, 60%, es decir, 6 de cada 10 pesos se originan en actividades de hidrocarburo o vinculadas al hidrocarburo. Quiere decir que cuando estas actividades bajan, decrecen en su nivel de actividad, como lo es ahora, por distintos motivos, porque el precio del petróleo se cae en el mundo, que eso es una cuestión geopolítica, o porque tenemos una caída de la demanda producto ahora de la pandemia, entonces hay una caída de la demanda de los combustibles, entonces ¿para qué producir el crudo aquí por ejemplo, en la provincia de Neuquén, pero en otras partes del mundo pasa lo mismo? Bueno, cuando tenés un cimbronazo de la actividad que te genera 6 de cada 10 pesos de ingresos en la provincia, obviamente esa matriz económica se hace ruido por todos lados, digamos, ¿no? Cruje por todos lados. Ahora, la discusión de la provincia de Neuquén es histórica, lleva muchas décadas, es el famoso cambio de la matriz productiva, es decir, de la diversificación de la matriz productiva. Neuquén ha hecho mucho en estos últimos años, pero todavía no alcanza, es decir, no alcanza a compensar la caída de la actividad económica referida a los hidrocarburos para poder compensarla con otras actividades, que podría ser el turismo, podría ser la agricultura, podría ser la prestación de servicios, es decir, un montón de otras actividades que no alcanzan a compensar una caída, una baja de la actividad hidrocarburífera. Entonces, cada vez que los hidrocarburos tienen un embate como lo están teniendo ahora, una caída de su actividad muy pronunciada, muy fuerte, rápidamente eso se traslada a los indicadores sociales y económicos de la provincia de Neuquén. Por eso también aumentó la pobreza en Neuquén, por eso también aumenta la indigencia en Neuquén, porque hay muchos sectores que están ligados al hidrocarburo en forma directa o indirecta, que ahora se encuentran o sin empleo o cobrando mucho menos de lo que cobraban si estuvieran en la actividad. Caso de los 25.000 trabajadores relacionados al petróleo y al gas,
que están en su casa percibiendo los salarios básicos. Una persona que percibía hasta hace pocos meses atrás entre 120 y 140 mil pesos, ahora está percibiendo 35 mil, con lo cual te genera un impacto muy rápido en el consumo y en las posibilidades de avanzar, de progresar de esa persona y de su familia. Entonces, tenés un esquema, un cambio muy rápido entre personas que tienen un buen poder adquisitivo, un buen ingreso, que eso los califica dentro de la clase media neuquina, y rápidamente, producto de una circunstancia externa que no puede manejar, se queda sin trabajo o se queda percibiendo el salario básico, y eso lo convierte rápidamente en una persona que está por debajo de los niveles de pobreza, porque no puede cubrir la canasta básica total, que hoy en la región aquí en Neuquén es de 45 mil pesos aproximadamente. Entonces, fíjate cómo una calificación, de acuerdo a cuándo la hagas y el impacto de la actividad hidrocarburífera tenga, te va a situar con indicadores más o menos, digamos, van a cambiar rápidamente si vas a tener más gente por debajo del nivel de pobreza o menos gente por debajo del nivel de pobreza. Neuquén tiene, Alejandro, entonces, la potencialidad de ser una provincia rica en términos de recursos naturales. Tiene una dificultad que es poder explotar todo ese potencial, y tiene que avanzar hacia un camino de cierta previsión en términos económicos. La legislatura está discutiendo ahora un fondo anticíclico. Eso es muy importante, porque entonces en la época de vacas gordas uno puede guardar recursos para la época de vacas flacas como la que estamos atravesando, y en todo caso poder mantener sus niveles económicos con cierta estabilidad, que es lo que no hemos podido hacer. Y también permitiría diversificar la matriz productiva, cosa que lo hemos ido haciendo, pero muy lenta y progresivamente. Para un próximo capítulo, podemos hacer una comparativa, y esto va a generar ruido, una comparativa entre el modelo de la provincia de Río Negro y el modelo de la provincia de Neuquén. Sí, cómo no. Sí, uno puede analizarlo por región, por provincia, hay distintos modos de evaluar la situación de las distintas regiones o provincias de la Argentina, porque tenemos un país enorme, con una extensión territorial muy grande y economías regionales en distintos lugares de nuestro país. Y las distintas economías regionales hablan de realidades distintas también en términos socioeconómicos. Así que con todo gusto podemos hacer una comparación de los últimos años de la política desarrollada en la provincia de Río Negro y en la provincia de Neuquén, y sacar un efecto comparativo de qué es lo que ha pasado en ambas provincias, aun cuando tenemos muchas similitudes, ¿no? Pero también tenemos grandes diferencias. Fernando, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, un abrazo. Abrazo. Fernando Spoliansky ha pasado por La Primera Mañana.